y de hablar de un tema que realmente preocupa, porque ya hemos escuchado la advertencia de Naciones Unidas hace unos meses. No solamente Naciones Unidas, hace años se viene hablando del calentamiento global, del cambio climático, y lo estamos viviendo en carne propia en nuestro país. Vamos a la nota y enseguida, por favor, les voy a presentar a mi invitada. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se realizó en Glasgow, Escocia, el presidente Luis Arce participó en el encuentro organizado por la fundación de Bezos Earth Fund, que pertenece al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. El encuentro tuvo como objetivo llegar a convenios que permitan financiar la ampliación en la protección de los océanos y, según informó el gobierno de Costa Rica, también participaron en la cita los presidentes de ese país, Carlos Alvarado, de Colombia, Iván Duque, de Ecuador, Guillermo Lasso, y la canciller de Panamá, Erika Mounes. Arce, durante su intervención en la Cumbre de las Naciones Unidas, arremetió contra el capitalismo verde. Añadió que la solución para frenar el cambio climático es un modelo económico alternativo al capitalismo. Ya que esto simplemente significa para los países desarrollados eludir su responsabilidad histórica, disfrazar su inacción climática y seguir reduciendo el espacio atmosférico para los países en desarrollo. Curiosa campaña por el clima. Un dinosaurio advierte ante la ONU que los humanos se están autodestruyendo. El video de ficción fue rápidamente viralizado. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Voy a poner primero, por favor, el número de nuestro WhatsApp para que usted pueda escribirnos y compartir además con nosotros sus opiniones, sus comentarios con relación a esta temática. Es preocupante, realmente nos preocupa. Estamos viendo incluso el deshielo que está causando no solamente que esté aumentando el nivel del mar, sino que muchos animales que vivían en ese hábitat también estén muriendo por falta de alimento. Hay un detalle y un video que hemos visto hace algunos días realizado por animación en computadora de este dinosaurio que irrumpe allá en Naciones Unidas para decirnos: no elijas la extinción, y nos ha dado un mensaje tan claro. Escuchemos. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Impresionante. Dinosaurio con voz de mujer. Aiza
Aiza González, la actriz mexicana. Bueno, hay otros también que han puesto voces en otros idiomas, ¿no es cierto? Bienvenida, estoy con Luciana Mermet, que es representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, experta en políticas de desarrollo, políticas públicas en desarrollo internacional, por decir una partecita del tremendo currículum que tiene. Gracias, Miriam, buenas noches. Qué increíble ese mensaje, ¿no? Es decir, no elijas la extinción, y sin embargo eso estamos haciendo hace décadas. Desde que yo tengo uso de razón, desde niña, escuchaba hablar esto del calentamiento global. Me llamó mucho la atención en determinado momento cómo el ex vicepresidente Albert Gore hablaba también de este tema de la crisis climática. Y entonces salió el tema de que aquello era un negociado, de que se quería vender las emisiones de carbono y todo aquello, pero hoy estamos viendo que no. Estamos fuera de que sea un negociado. Esta es una realidad. Sí, así es, Miriam. Realmente creo que hoy tenemos la oportunidad, como nos decía el dinosaurio en la Asamblea General, de realmente hacer un cambio, ¿no? Un giro de 180 grados. Un poco viene a colación de la gran disrupción que hemos tenido a nivel mundial a raíz de la pandemia, las grandes cuarentenas, la recesión económica en la que hemos entrado nos permite de alguna manera, dentro de todo lo dramático que esto ha sido, poner un poco el foco en cómo vamos a resetear las economías. Y un poco la campaña está llamando a que abandonemos de alguna manera las economías basadas en carbono. Y esto es un mensaje fundamental, porque si uno mira el fenómeno del cambio climático a nivel planetario y con perspectiva de historia, lo que vemos es que como raza humana, desde más o menos mitades del siglo XIX, 1850 en adelante, estamos en un curso de cambio de los patrones y escenarios climáticos sin retorno. Y lo que hemos visto es que hasta 1850 las temperaturas que se registraban no tenían grandes variaciones, pero desde el 1850 en adelante estamos en un curso hacia finales del siglo XXI de aumentar 2.7 grados centígrados. Esto sería calamitoso, catastrófico, desastroso. El secretario general de Naciones Unidas lo ha llamado un código rojo para la humanidad. Esto es lo que Frankie, el dinosaurio, nos está planteando. Nos está diciendo que estamos eligiendo basar nuestros modelos de desarrollo en carbono, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y estos son modelos de crecimiento que tienen que evolucionar hacia lo que llamamos las matrices limpias, las matrices de energía renovable. Y la campaña básicamente pone el foco en dónde estamos como los gobiernos, dónde están financiando estos modelos basados en carbono a través de grandes subsidios a los combustibles fósiles. La cantidad que se pone en dinero es impresionante, 432.000 millones de dólares, ¿no es cierto? En este subsidio de los combustibles fósiles. Y en medio de esto me llamó mucho la atención lo que dijo hoy el presidente Arce cuando señaló que no es una solución esto del sistema de mercado de carbono, que en todo caso él ha planteado que debería ser un mecanismo de acción directa. ¿Cómo podemos entrar en una acción directa si hay países como el nuestro, estamos viendo incendios, no tenemos con qué apagar los incendios que son de difícil acceso para las personas, para los seres humanos? Tenemos problemáticas de la sequía, que es justamente efecto de este cambio climático. Sí, esto es muy importante, Miriam. Yo creo que hay que mirar siempre los contextos nacionales. No es lo mismo el cambio climático para un pequeño estado insular, un país en el Caribe o en el Pacífico, que un país mediterráneo como es Bolivia con mucho stock de bosque, por ejemplo, porque es un país con alta incidencia, digamos, en su contribución nacional determinada de la mano de los bosques, y ahí es donde hay una gran oportunidad. Creo que el presidente Arce ha señalado algo que históricamente en la posición boliviana ha sido parte, digamos, de su propuesta en las convenciones climáticas, en todas las cumbres que hemos tenido. Ya vamos por la número 26, que es la que estamos hoy día siguiendo, y lo que tiene que ver es con acceso directo a la financiación que los países desarrollados, y esto es muy importante señalarlo para que la audiencia lo tenga muy claro, quienes han tenido mayor industrialización a lo largo
de los siglos, digamos, de los últimos 2 siglos, han sido los países más ricos, los países que han tenido capacidad de atravesar a través de todas estas tecnologías energéticas. Y es cierto que, por ende, cuando uno habla de los gases de efecto invernadero atrapados en la atmósfera, no nos estamos refiriendo a lo que emitimos hoy, sino que estamos mirando a efectos que vienen de décadas atrás. Esto es un concepto que se llama mecanismos por daño y pérdida, que forman parte de los mecanismos dentro de las convenciones ambientales donde los países desarrollados deben brindar tratos especiales y diferenciados a los países en desarrollo. Y creo que esto es muy importante decirlo porque Bolivia ha sido muy vocal a lo largo de su participación en diversas cumbres climáticas, y lo que hemos escuchado por parte del presidente Arce creo que de alguna manera reproduce lo que muchos países en desarrollo están planteando. Claro. En París y antes de París hubo promesas por 100.000 millones de dólares para la financiación climática y los países desarrollados no han cumplido. Entonces aquí hay una vocación, digamos, de reparar esta falta histórica y luego, por supuesto, explorar estos mecanismos, ¿no? Que es cierto. Formas, es importante lo que estás apuntando. No han cumplido con lo que habían acordado en París. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se les puede obligar a que cumplan? Porque yo llevo años viendo que estos señores asisten a cumbres climáticas, se habla de esta temática en otros foros también, pero al final de cuentas no cumplen. No quieren reducir su emisión de gases de efecto invernadero. Es muy cierto, Miriam, esto que dices, y es un patrón, y es por eso que nuestro secretario general en el día de ayer, en la apertura de la cumbre, fue aplastante y fue un discurso demoledor. Él planteó que los países tienen que ser solidarios y los países tienen que cumplir con los compromisos que han hecho, y advirtió que la humanidad está cavando su propia tumba si esta COP no se aprovecha para anudar estos compromisos en torno a la financiación climática. Y de lo que se trata es de colocar de alguna manera los precios correctos a los grandes contaminantes y a los grandes causantes del cambio climático, que es el calentamiento, que son los gases de efecto invernadero, el CO2, el metano y tantos otros gases. Hoy escuchamos cosas interesantes. Hay una nueva, digamos, acuerdo entre varios países para reducir la forma en que el metano se libera a la atmósfera, que es uno de los grandes causantes del calentamiento. También hemos escuchado una buena noticia para América Latina. Los países que tienen corredores oceánicos compartidos en el Pacífico se han abocado a proteger área marina, que esto es lo mismo que proteger un parque nacional o un área protegida en el ecosistema terrestre. Entonces hay buenas noticias, pero respondiendo a tu pregunta, creo que aquí lo que estamos viendo es que los sectores más jóvenes, las generaciones que van a sentir de manera mucho más fuerte los impactos del cambio climático, no se están callando la boca, están activándose. Lo estamos viendo también en Bolivia. Tenemos grandes ejemplos de asociaciones vecinales, comunitarias, de jóvenes en los diferentes territorios bolivianos que están elevando la voz alrededor de los impactos de sus propios ecosistemas. Exacto. Y esto es algo que la COP también está abrazando, está dando muchísimo espacio para que estas voces hagan sentir a sus gobernantes hacia dónde quieren ir estas sociedades en relación al cambio climático. Hay importantes ideas, ¿no?, de trabajar y contribuir en esto de la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero. El tema de la deforestación, que es lamentable. Y volvemos aquí al país porque yo sé que usted conoce perfectamente lo que estamos viviendo en el país. El año pasado se ha intentado abrogar determinadas leyes que tienen que ver con la afectación a la madre tierra, que tienen que ver con, el permitir que más campos se talen, más bosques se talen para dar justamente campo a que vayan a pasar vacas o haya otro tipo de cultivos. ¿Qué políticas públicas se deberían tener en nuestro país para evitar los chaqueos, por ejemplo? Sí, este es un tema central, Miriam, yo creo, para la discusión sobre cómo Bolivia va a enfrentar el cambio climático en los próximos 50 años. Es una discusión de largo plazo, es una discusión que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y como te decía al inicio, uno de los grandes desafíos del cambio climático es cómo le quitamos niveles de carbono, de utilización de carbono. Y uno de los mejores mecanismos para guardar el carbono y no liberarlo a la atmósfera es preservar los bosques. Eso. Entonces creo que este es para Bolivia la forma
más sencilla de aportar a evitar emisiones y conservar también su capital natural, que esto es fundamental de cara al futuro. Creo que aquí tenemos algo importante, y esto es algo que avisoramos en los próximos meses, veremos. Bolivia está llevando una revisión de su contribución nacional determinada, que es básicamente el documento que los países llevan a la convención y que explica de qué manera van a reducir sus emisiones. Y Bolivia está haciendo un compromiso, según tenemos entendido, mucho más ambicioso alrededor de cómo preservar bosque y sobre todo las áreas protegidas, que este es un tema central. Bolivia tiene casi el 25% de su territorio protegido, sobre todo la zona amazónica, que es zona de bosque nativo, que no ha sido tocado, y así debe permanecer, en el sentido que le genera un activo importantísimo al país, pero también el desarrollo está ahí, como bien decías, el tema del chaqueo, de la tumba y quema. Entonces hay que tener una discusión a nivel nacional para reflexionar sobre esto. Gracias por haber venido y conversar con nosotros. Miriam. Muy cortito el tiempo, porque a mí me apasiona esta temática. Yo creo que muchos también estamos preocupados. Hemos visto vientos huracanados en el trópico, esas lluvias tremendas en Tarija, Chuquisaca, aquí el día de hoy. Estos son parte justamente de este cambio climatológico que nos está afectando. Gracias a Luciana Mermed y también a ustedes por estar con nosotros, pero continuamos con más en Aquí en Vivo.